Hola, soy el apóstata Mikey. Yo les vengo a presentar un video que hace mi padre respecto a los cumpleaños y cómo los testigos de Jehová se rehúsan bajo fundamentos poco sólidos para negarse a festejar estos cumpleaños. Como veremos, hay ejemplos similares en la Biblia, donde se habla mal de los cumpleaños. Y sin embargo, los testigos de Jehová siguen festejando dichas cosas. Todo lo que celebramos hoy, o prácticamente todo, es pagano. Entonces, hago este video como protesta porque no quiero vivir una vida aburrida donde no me hagan mi pastelito y mi piñata todos los años. Es malísimo. ¡Ay! No quiero hacerlo. Bueno, con esto me despido. Los dejo con mi padre en su video. Adelante, padre. Tienes la palabra. Apóstata Mikey se despide porque tiene otras cosas que hacer. ¡Fuera! Hola, mi nombre es Juan Carlos González y hoy vamos a hablar acerca de los cumpleaños. Como saben, los testigos de Jehová no tienen permitido celebrar los cumpleaños basándose en lo que ellos llaman motivos bíblicos. Esto obviamente, si ustedes crecieron como testigos de Jehová o conocen la experiencia, van a darse cuenta de que afecta a los niños, de los cuales pues obviamente recuerdan dichos fechas de cumpleaños como una fecha de bochorno. Muchas personas quizás allegadas a ellos que les tenían cariño en la escuela o familiares, sin duda se prestaron para hacer alguna especie de fiesta sorpresa o quizás celebrar con los niños dicho cumpleaños. Y uno de niño pues sencillamente tenía que decir, ¿sabes qué? No puedo celebrar los cumpleaños porque son malos. Sin embargo, cuando analizamos las razones bíblicas para los cumpleaños, pues nos damos cuenta que tienen poco fundamento, como vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que la sociedad Watchtower está prohibiendo a los testigos celebrar los cumpleaños? Es decir, ¿la Biblia la prohíbe directamente o indirectamente? Bueno, los invito a continuar con las diapositivas. Continuando. ¿Contiene la Biblia los cumpleaños? Bueno, la Watchtower utiliza 4 líneas de razonamiento por las cuales ellos no celebran los cumpleaños, para ser breves. 1. Hubo gente que murió durante el transcurso de los 2 cumpleaños que se mencionan en la Biblia. Solamente hay 2 casos que fueron celebrados por paganos que no fueron obviamente siervos de Dios, y que de hecho los muertos, en el caso de Juan el Bautista, era un siervo de Jehová. El segundo motivo es de que el día después de la muerte es mejor que el día del nacimiento. Es decir, están dando honra indebida a una persona por el hecho de celebrar el cumpleaños. Bueno, vamos a ver si esto es cierto. Después, los siguientes 2 puntos es: los judíos y los cristianos no celebraban los cumpleaños. Y la última razón, los cumpleaños es una celebración pagana. Entonces, si vemos estos 4 puntos, pues pudiera parecer que sí tienen una buena base para abstenerse de celebrar los cumpleaños. Pero vamos a examinar uno por uno y nos vamos a dar cuenta que realmente estos puntos tienen poca lógica, y que cuando analizamos otros textos bíblicos con ejemplos similares, no llegamos siempre a la misma conclusión. De hecho, la Watchtower no prohíbe otros festejos que pudieran encajar con
con los razonamientos o lineamientos para no celebrar los cumpleaños. El argumento principal de la Watchtower es que en la Biblia se mencionan dos celebraciones de cumpleaños, tal como se indica en la Atalaya del 15 de julio del 82. En estas se asesinaron a dos personas, una en cada evento, y fueron celebradas por personas que no eran siervos del Dios verdadero. El primer caso fue el de Faraón de Egipto. Recordamos que cuando José es llevado a prisión por rehusarse a cometer adulterio o fornicación con la esposa de Potifar, es encarcelado, y ahí hay dos personas que tienen un sueño. Entonces era el copero y el panadero. A uno pues le dice sencillamente que iba a recobrar su posición, pero el otro sencillamente iba a ser muerto durante su cumpleaños. En pocas palabras. La segunda fue el caso de Herodes Antipas, el cual en su fiesta de cumpleaños la hija de Herodías bailó para él, y él estuvo tan complacido que él estuvo dispuesto a darle la mitad de su reino. Ella fue con su mamá y su mamá dijo: la cabeza de Juan el que bautiza. Entonces Herodes Antipas, aunque fue un poco bochornoso para él, puesto que de alguna forma apreciaba a Juan, tuvo que cumplirlo, porque él, en frente de todas las personas, dijo que le podía dar hasta la mitad de su reino. Entonces pues la vida humana de una persona, especialmente de un siervo de Dios para un pagano, pues no valía. Entonces pues tuvo que cumplir. Entonces hace la pregunta la revista de la Watchtower, dice: ¿es simplemente una coincidencia que se haga mención de ellas y que ambas fueran para personas que no tenían la aprobación de Dios? ¿O pudiera ser que Jehová a propósito haya hecho que se registraran estos detalles en su palabra, de la cual él dice que es provechosa para enseñar, para censurar y para rectificar las cosas? Obviamente aquí están mezclando textos nada más por decir que hay una moraleja detrás de lo que se está diciendo, pero vamos a ver si es cierto que esto es el caso. Si pasamos a la siguiente filmina, pues podemos ver un razonamiento, que este razonamiento no es correcto. Aunque se mencionan los dos cumpleaños y las dos muertes en la Biblia, ¿verdad?, y que fueron celebradas por personas que no adoraban a Jehová, nunca, jamás ha sido parte de la celebración tradicional de los cumpleaños el que se mate o asesine a alguien. No es lógico que nosotros debamos considerar que estas experiencias o pasajes de la Biblia nos digan que son malas estas celebraciones. Es decir, como menciona al final de la filmina, si la moraleja de estas historias es que la celebración de los cumpleaños es mala, entonces estas historias tendrían que terminar con una advertencia. Es decir, tiene que especificarse en la Biblia que realmente esta celebración no es buena. Y aunque es cierto, hay casos en los que podemos deducir que algo no es correcto a la vista de Dios, pues el caso de los cumpleaños no es así. Cuando uno festeja en su casa el cumpleaños de alguien, es muy improbable que alguien muera decapitado por causa de ese cumpleaños. Nosotros como personas, como en una sociedad pues ya civilizada, aunque a México le falta un poquito, pues no hacemos eso. Sencillamente es un tiempo para pasarlo bien con la persona que queremos. Entonces, si realmente la historia o la moraleja fuera esa, pues la Biblia tendría que haberlo dicho, ¿verdad?
Y eso es algo que pues podemos nosotros ver que realmente no es el caso. Ahora vamos a ver ejemplos similares de por qué este de que por qué podemos decir que el solo hecho de que se mencione en la Biblia los cumpleaños como donde hay un asesinato no quiere decir que sean malos. Y vamos a ver unos pasajes de la Biblia respecto a otros eventos y que la sociedad pues sencillamente no toma el mismo razonamiento. Pasemos a la siguiente página. Sigue la Watchtower el mismo razonamiento en otros casos. Bueno, los perros se mencionan en la Biblia 40 veces y en todas se habla mal de los perritos. Entonces, si tú tienes un French Poodle, pues, y lees en la Biblia que cómo se les llama a los perros como inferiores, sucios, que no formarán parte del nuevo orden, pues a lo mejor pudieras entender que los perros son malos, ¿verdad? Lo mismo es de los gatos. No se les llama correctamente, bueno, de una forma bonita a los gatos. Y incluso pues hay deidades egipcias donde figura este animal. Y la sociedad Watchtower no concluye que dichos animales sean malos y que los cristianos deban de evitarlos. Entonces, eso es un ejemplo claro de por qué no podemos seguir esa línea de razonamiento. Otro ejemplo sería en la siguiente filmina el maquillaje en los ojos. Se menciona acerca de la reina Jezabel y la otra, la Israel apóstata. Sin embargo, la sociedad no prohíbe el maquillaje para los ojos. Nada más dice que se vistan con decencia. El maquillaje obviamente también no muy exagerado, pero no se prohíbe en absoluto. Entonces es otro ejemplo que tenemos de por qué no podemos concluir de esa forma. Segundo de Samuel capítulo 4 hace mención, la única mención en la Biblia, de una siesta, de una persona que al mediodía pues se echa un coyotito y ya no despertó. Entonces los invito a leer este pasaje para que vean lo que dice la Biblia al respecto. Y pues vemos que no es esa la moraleja de que no puedas tomar la Biblia. Entonces pudiéramos nosotros considerar que es solo una coincidencia que la Biblia contenga una cita mostrando el peligro de tomar una siesta al mediodía, o sentimos que si argumentáramos eso, la mayoría de las personas diría que estamos yendo más allá de lo que es el significado del pasaje. Las bodas están cargadas de paganismo. Si nosotros analizamos o investigamos el origen del pastel, la ceremonia, el vestido, velas, anillos, matrimonio, la entrega de regalos, todo esto pues tiene de alguna forma un origen pagano. De hecho, en la Biblia se menciona que los regalos de bodas estuvieron acompañados de asesinatos. Y tenemos dos ejemplos. El primero es de 1 de Samuel capítulo 18, donde se menciona que al rey David se le requirió presentar 200 prepucios de filisteos asesinados como dote al rey Saúl. Y el siguiente ejemplo es cuando Faraón mató a los habitantes de Geser y la dio como dio la ciudad como un regalo de bodas a su hija, la cual se casó con el rey Salomón. Entonces, nosotros no vemos en ningún lado que la Biblia prohíba que tú lleves un regalo a los novios. Al contrario, los testigos de Jehová suelen llevar algún presente cuando las circunstancias se los permiten, pues para mostrar su cariño a las personas que en este caso se están casando. Entonces, si quisiéramos seguir la misma línea de razonamiento, sencillamente los regalos de boda, y si investigamos otros elementos de las fiestas de boda,
como el pastel, el vestido, etcétera, etcétera, también tienen su origen de alguna forma en el paganismo. Entonces, como podemos ver aquí, en estos ejemplos que vimos, hay diferentes pasajes y diferentes eventos en la Biblia este, donde sucede algo malo, es decir, muere una persona o se menciona despectivamente respecto a algún asunto y sin embargo los testigos de Jehová no toman esos eventos o circunstancias como algo incorrecto y al contrario lo siguen celebrando. Entonces podemos ver que el primer argumento que la sociedad Watchtower, el de que se menciona despectivamente de los cumpleaños y porque murieron personas durante esos eventos, pues sencillamente no tiene una base sólida si consideramos otros eventos. El siguiente punto del razonamiento de la Watchtower hacerse los cumpleaños es de que la muerte es mejor que el día de la muerte es mejor que el día de nacimiento. Es decir, se le otorga un honor indebido a la persona que cumple años. Y esto lo podemos ver en la Despertar del 8 de mayo de 1982, que cita Eclesiastés 7.1. Entonces, hace al final la pregunta la Watchtower, ¿no sería mejor esforzarse por tener una buena relación con Dios y regocijarse en esta en vez de celebrar una fecha de nacimiento? Los invito a considerar el texto de la Biblia, ¿verdad? Para ver si es cierto lo que la Watchtower dice. Pero una vez que nosotros examinamos este versículo, podemos darnos cuenta que Salomón solamente escribió esto para expresar que la muerte de una persona deja un legado. Es decir, nosotros o cuando nacemos, ¿verdad? No sabemos qué tipo de persona somos, o nuestro hijo, no sabemos qué tipo de persona va a ser. La única forma de que nosotros podemos determinar en términos generales si nuestra vida fue buena o no, es al final de esta. Entonces se habla acerca de un legado. Entonces la mayoría de las culturas o países celebran a sus héroes nacionales, que aunque algunos mueren por alguno de los ideales, ¿verdad? Por eso se les reconoce, porque tienen esa virtud de alguna forma dar libertad a la población, ser los fundadores de la nación y expresar, por ejemplo, la constitución del país. Ese es el legado que la persona deja en su muerte, pero no prohíbe en la Biblia que se celebre a los cumpleaños más que la acumulación del buen aceite. Entonces, esto es solamente un pasaje donde se resalta la importancia de ser sabios, ¿verdad? De ser razonables y sobre todo, ¿verdad? De tratar de dejar un buen legado para nuestras personas. Si somos padres, pues obviamente vamos a tratar de dejarle lo mejor a nuestros hijos, no solo material, sino una buena educación en términos generales que les permita a ellos también tener una vida plena. Ahora, para finalizar con el segundo punto, vemos que según el folleto de la Escuela de los Testigos de Jehová, menciona que las celebraciones de cumpleaños tienden a dar demasiada importancia al individuo. Sin embargo, si esto fuera cierto, entonces también tendríamos que aplicar este mismo principio a las fiestas de graduación, fiestas de despedida, aniversarios de boda o celebrar una buena nota en el colegio. Entonces, no es posible. ¿Verdad, chaparro? Ese es mi chaparrito que me acompaña. Bueno, los escritores de la Biblia no celebraron los cumpleaños, eso es cierto. Hablando del Israel antiguo. Pero también debemos de considerar que, por ejemplo, la ley mosaica contenía alrededor de unas 600 reglas
muy detalladas que implicaban aspectos personales de salud, higiene y de la adoración del pueblo de Israel. Y si de veras los cumpleaños eran ofensivos contra Dios, pues deberíamos nosotros poder esperar con toda razón de que la Biblia los prohibiera explícitamente. Sin embargo, no sucede así. Es decir, la ley mosaica no los contempla, no los considera, y por lo tanto, pues no podemos decir que esa sea una razón válida para no celebrarlos. Otro argumento de la Watchtower es el paganismo. Dice que estas celebraciones tienen sus raíces en las religiones paganas. Bueno, los paganos han iniciado prácticamente todo lo que hacemos hoy en día, incluyendo las cosas que los testigos de Jehová siguen haciendo hoy. Entre las cosas que podemos mencionar pues son las corbatas, perfumes, cometas, el calendario y las infames piñatas, que pues en el caso de algunos de nosotros ya que somos mayores, recordamos que en nuestra juventud las piñatas tenían connotaciones paganas según los testigos. Pero vino una revista que de pronto las hizo aparecer como que pues no tienen nada de malo, quizás tenían orígenes paganos, pero mientras no te acuerdes de ellos, no hay problema. Entonces, ¿por qué no se dice lo mismo de los cumpleaños? Entonces, vemos que este último fundamento del paganismo pues no tiene nada de peso para el punto que queremos resaltar. Bueno, en el caso de la Biblia, ¿qué es lo que menciona acerca de los cumpleaños? Pues prácticamente es nada. Sin embargo, hay algunos textos que pudieran darnos a entender de si es bueno o malo celebrar el nacimiento de una persona. En Lucas capítulo 12 menciona que los ángeles celebraron el nacimiento de Jesús. Ahora bien, si seguimos lo que dice Eclesiastés, ¿para qué celebrar el nacimiento de Jesús si todavía no sabían los ángeles, pues que ellos no tienen conocimiento ilimitado? ¿Cómo sabían que Jesús iba a mantener fiel hasta la muerte? Entonces, celebrar el nacimiento de Jesús en ese entonces, como la llegada del Mesías para la salvación del mundo, sería algo prematuro, puesto que tendrían que esperar que Jesucristo fuera fiel durante toda su vida para después poder celebrar ese acontecimiento. También hay un texto que probablemente indique que los hijos de Job celebraban un banquete en su casa, cada uno en su propio día. Esto pudiera hacer referencia a los cumpleaños, aunque la Biblia no lo menciona así, pero podemos ver que ellos tenían celebraciones fijas durante el año y que en el caso de la familia de Job todos se reunían, festejaban e incluso Job al final hacía algunos sacrificios en nombre de sus hijos para que pudieran ellos ser salvados en caso de que hubieran cometido algún pecado grave. Entonces Job no estaba en contra de que ellos se reunieran para celebrar, sino todo lo contrario. ¿Qué es lo que podemos concluir? Bueno, en la Biblia no hay nada que nos haga pensar que los cumpleaños son malos, una vez que examinamos diversos pasajes donde existen otros asesinatos acompañados de algunas celebraciones. Lo que la sociedad ha hecho es sencillamente aislar a los testigos de la gente que está a su alrededor. Hay casos donde los testigos celebran en secreto su cumpleaños. De hecho, mis padres, aunque nunca me celebraron un cumpleaños más que el primero, porque después se bautizaron, siempre se acordaron de cuando yo cumplía años. Me decían, mira, el muchacho de 19 años, el muchacho de 20. Entonces, es natural sencillamente que un padre recuerde que tal día nació su hijo. Un hijo que pues, le ha traído alegrías, y de alguna forma ellos se sienten orgullosos de él. Entonces, es natural sencillamente que un padre quiera
quiera celebrar a sus hijos. En mi caso particular, pues sencillamente lo que puedo decir es que el día más grande de mi vida fue el nacimiento de mi chaparro. Cada vez me asombro de él, de su progreso, de las habilidades y progresos que él mismo ha hecho durante sus 4 años ahora que tiene de vida. Entonces, la pregunta es, ¿podría yo honestamente decirle que no puedo celebrar sus cumpleaños porque el día de su muerte es más grande que el día de su nacimiento? Es ilógico, es tonto pensar eso. Este, si ustedes son padres, sencillamente lo van a entender. Bueno, finalmente, pues estoy anexando los sitios de internet donde obtuve la información. Son dos, es verdadtj.com y jwfax.com. Estos son, mantenidos por Paul Grundy. Y se menciona mucha información respecto a la Watchtower. Se habla acerca de las doctrinas, por qué algunas se pueden refutar utilizando pensamiento crítico. Se habla también de algunos escándalos de la sociedad Watchtower y y cómo algunas políticas que la sociedad aplica contra miembros o ex miembros de la organización, pues no son del todo amorosas como ellos piensan. Y finalmente, pues es invitarlos a todos ustedes a que hagamos caso de lo que dice la Atalaya el 1 de mayo del 58. En su artículo ¿Es su religión la correcta? Menciona, siga revisando para ver si las cosas que usted cree están de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Está usted dispuesto a poner a su religión a prueba? Dice, no hay nada que temer, puesto que si usted tiene la religión verdadera, usted solamente puede ser reasegurado por tal examinación. Entonces, los testigos suelen invitar a la gente a poner a su religión a prueba. Bueno, los testigos también tienen que estar dispuestos a hacer lo mismo respecto a su propia religión. Todos tenemos el derecho y tenemos la oportunidad de ejercer nuestro pensamiento crítico, ver diversos puntos de vista respecto a algún tema y nosotros tomar nuestra decisión de lo que vemos o creemos que es correcto. Entonces, como en cualquier debate, pues no hay un debate donde solamente hay un interlocutor, no es debate. Entonces, la religión, hablando acerca del el conocimiento bíblico o de otras creencias, es exactamente lo mismo. Tenemos que escuchar varios interlocutores y nosotros llegar a una conclusión. Bueno, con esto me despido. Espero que les guste este video. Tomen notas y espero que les pueda ayudar a ustedes para determinar si realmente la Watchtower tiene los pensamientos o las doctrinas correctas cuando se examinan a la luz de la Biblia. Por mi parte es todo. Mi nombre es Juan Carlos González. Que pasen muy buen día. Hasta luego.